10 hechos destacados de la Reforma. Como recordarán ustedes, como saben, ¿quién era Martín Lutero? Él era un monje alemán y entró en el monasterio. ¿Por qué razón? Porque un día como hoy, 2 de julio de 1505, había una tormenta como esta, peor todavía. Él volvía a Erfurt y en el camino le agarró la tormenta. Una tormenta eléctrica tan fuerte que un rayo cayó a 1 metro de él y lo tiró al suelo. Y en su conciencia, aterrado por el fuego del infierno, el justo juicio de Dios, y por las dudas con respecto a su salvación, no atinó a más que decir: Santa Ana, me haré monje si me librás de esta. Y cumplió su promesa. El 17 de julio, 2 semanas después, deja su vida de universidad donde estudiaba leyes para ser abogado por pedido de su padre y entra al monasterio de la Orden de San Agustín en Erfurt. Y a partir de ahí comenzó a destacarse como un buen monje, temeroso de Dios. Tal es así que en 1509 recibió el permiso para dar clases de Biblia. Sí, en 1509 ya, porque Dios ya lo iba preparando para lo que iba a venir en su vida. Sin embargo, no fue nada fácil, porque en esos años había muchas luchas espirituales en él. Intentó todo tipo de cosas para agradar a Dios. Por ejemplo, autoflagelarse, pasar largos periodos sin comida, o sea, de ayuno largo, orar la noche entera, encerrarse varios días en su celda para orar, a 21 santos diferentes, 3 por cada día de la semana. Pero haciendo todo esto, todavía no sentía que estaba haciendo lo suficiente para ganarse el amor de Dios. Cierto día, cuando Martín estaba muy desanimado, el pastor de Lutero, el jefe del monasterio llamado Juan Staupitz, intentó animarlo y le dijo a Martín: Cristo es el perdón de los pecados, porque Él es un Salvador real. Dios envió a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. Y Lutero reconoció más tarde que de no haber sido por este guía espiritual, por este mentor, Staupitz, que estuvo a su lado, él habría caído totalmente en la desesperación, habría perdido la fe. Porque en aquel entonces, como veía solamente a Dios como juez, no amaba a Dios. Secretamente lo odiaba. Sigamos un poco más. Segundo hecho importante en la historia de la Reforma. Cuando Lutero viaja a Roma. Claro, Staupitz le dijo: le va a hacer bien salir un poco, tomar aire fresco, salir del monasterio y conocer un poco el mundo. ¿Qué mejor que un viaje a Italia, a Roma? Y no era precisamente para ver los Bugatti, las Ferrari, para comer pizza. No. Fue para ir al centro espiritual de la cristiandad de aquel entonces. Tal vez algunos dicen que Roma todavía lo es. Porque ahí, ¿quién vive en Roma? ¿Quién vive hasta el día de hoy en Roma? El Papa, el Santo Padre. Y la ciudad está lleno de lugares para conocer, lleno de iglesias, lugares santos y de reliquias preciosas para visitar. Lutero no se iba a perder la oportunidad. El encargo de él era ir hasta Roma con unas cartas, porque había una disputa religiosa dentro de su monasterio. Entonces, para resolver la cuestión tenían que ir a las autoridades que estaban en Roma. Y Staupitz le encargó a Lutero y a otro compañero, que no sabemos quién es, ir a llevar esas cartas y resolver la cuestión. Fíjense la confianza que ya tenían en él. Pero pronto pasó de la ilusión a la decepción completa. Las dudas comenzaron a penetrar en su mente. Él cuenta: mientras yo estaba en Roma, deseaba ardientemente salvar a mi abuelo del purgatorio.
Subí la escalera de Poncio Pilato que habían llevado a Roma, por donde Jesús mismo había sido conducido, y postrado recé en cada escalón y lo besé largamente. Pero cuando llegué arriba pensé, ¿será todo esto real? ¿Quién sabe si todo esto es verdadero? Lutero todavía creía que el único camino al cielo, escuchen, que el único camino al cielo eran las tradiciones de la iglesia, cumplir los ritos de la iglesia. Pero quedó pensando ¿y si la iglesia está siendo realmente fiel a Dios? ¿La iglesia está realmente siendo fiel a la palabra de Dios o está enseñando algo ajeno a la palabra? Así que volvió al monasterio en abril de 1511 más perdido que encontrado, estaba más confundido que antes. Esa visita a Roma nunca la olvidaría. Y fue la única vez que él salió de Alemania. Tercer hecho importante de la historia de la Reforma. Algunos le llaman así, la experiencia de la torre. Porque claro, ¿qué pasó? En 1512, Lutero recibe el título de doctor en teología. Lo llevan a Wittenberg y ahí empieza a dar clases sobre Génesis, sobre el libro de los Salmos, sobre la carta de Pablo a los romanos, a los Gálatas y a los hebreos. Y pasaba muchas horas estudiando las Escrituras. Y el gabinete de estudio de él estaba en la torre del monasterio. Y mientras todos los monjes seguían durmiendo, había una vela encendida todavía y él seguía preparando las clases para el día siguiente. Una noche le tocó preparar la clase para el Salmo 22, sobre el Salmo 22. Y se topó con la expresión del versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que, claro, Cristo, el Hijo de Dios, era puro y sin pecado. Pero ¿por qué dice eso? La única respuesta era porque Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Así que el Dios que hizo eso por nosotros debe ser un Dios misericordioso. Sin embargo, Dios no es solamente misericordioso y perdonador. Dios es justo y santo. Su voluntad se tiene que cumplir. ¿Y cuántas veces él había encontrado en la Biblia esta frase? La justicia de Dios. Pero todavía significaba para él la palabra justicia cuando Dios es justo y castiga al pecador por su injusticia. Así que para aclarar su duda fue a la carta de Pablo a los Romanos y en Romanos 1:17 encuentra la frase: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, recuerden, la Biblia no tenía versículos todavía, No era tan fácil de encontrar como ahora los versículos, eran solo apenas los capítulos. Así que había que leer largamente hasta encontrar los versículos. El justo por la fe vivirá. Y pensando en esto, encontró y se dio cuenta que la justicia de Dios no es solamente la justicia en la cual Él castiga el pecado. Pablo habla de otra justicia. Una justicia en donde Dios no castiga, en donde Dios perdona al que cree en Cristo. Esta es la justicia pasiva, o sea, donde yo recibo la justicia de Dios. La justicia que Dios me adjudica, me entrega por la fe en Jesús, que padece la justa y santa ira de Dios en nuestro lugar. Y así Romanos 1:17 y el Salmo 22 encajaron perfectamente. Y al encontrar esto, él dice: esa noche sentí como que si hubiese nacido de nuevo. Antes de eso yo odiaba la expresión justicia de Dios, pero ahora la amaba. Claro, porque descubrió la distinción entre la ley y el Evangelio, entre la justicia de la ley y la justicia del Evangelio. Esa distinción le dio claridad.
Y por primera vez en su vida, Lutero pudo tener seguridad completa de que sus pecados estaban perdonados y de que tenía la salvación eterna. Porque Cristo ya no era visto como un juez enojado, sino como el Salvador misericordioso y bondadoso que le decía a él y a ti: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Venid a mí, porque yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. De esto habla el Salmo 22 y la Escritura entera. Martín Lutero nunca más se apartó de esta doctrina de la justificación por la fe sola, en Cristo crucificado y resucitado. Y en realidad, queridos hermanos, esta doctrina es la más importante de la cristiandad. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura. Fue a partir de ahí el lema de Lutero y sigue siendo el lema central de la Iglesia luterana. Hermanos, los siguientes hechos que faltan de la reforma que voy a mencionar brevemente son solo consecuencias prácticas de haberse mantenido firme Lutero en la justicia de Dios por la fe en Cristo, que él aprendió de San Pablo y que San Pablo a su vez recibió de Dios. Por eso digo, la reforma no es de Lutero, es obra del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. ¿Qué pasó después? Miren, la reforma inició en el confesionario. Claro, a raíz de este descubrimiento, Lutero comienza a predicar contra las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Una carta del Papa que ofrece la reducción de años en el purgatorio a todo aquel que la compra. Hasta el día de hoy siguen existiendo, pero ya no te cobran dinero. Advirtió Lutero a la gente de Wittenberg, a sus feligreses, que las credenciales del Papa no pueden ocupar el lugar del arrepentimiento para el perdón de los pecados en Cristo. La gota que colmó el vaso fue cuando los feligreses venían a la iglesia y le contaban que habían ido a una reunión con un tal Juan Tetzel que vendía las indulgencias del Papa. Y que cuando entonces venían a la iglesia o cuando venían al confesionario, ya no necesitaban arrepentirse ni pedir perdón porque tenían el papel que ellos compraron, que ya tenían el perdón pagado. Imagínense eso. Mostraban sus cartas de indulgencia y decían que el problema de sus pecados ya estaba resuelto, que podían seguir haciendo su vida con lo que quisieran. Entonces el pastor Martín, ¿qué hizo? Se negó a darles la Santa Cena y se negó a darles la absolución hasta que se mostraran verdaderamente arrepentidos. Para ese entonces redobló la apuesta, comenzó a predicar más enérgicamente contra las indulgencias. Todo esto les cuento para que vean que el 31 de octubre no surgió de la nada, era un proceso que se veía venir. Y finalmente clavó, protestando contra las indulgencias, con 95 tesis el 31 de octubre, en la puerta del templo, para convocar oficialmente a un debate académico sobre este tema que estaba afectando la vida espiritual de la Iglesia. Las tesis escritas en latín se tradujeron al alemán, se difundieron en Alemania en 2 semanas, en un mes se conocieron en Europa entera, y gracias a la imprenta podríamos decir que fue la primera noticia viral de la historia moderna, la primera noticia masiva de la historia moderna. Y claro, mucha gente adhirió al reclamo de Lutero. ¿Me escuchan bien hasta acá? Las autoridades eclesiásticas no tardan en responder, así que el Papa va a llevar a cabo toda una iniciativa para censurar, tapar
la verdad, porque se le terminaba el negocio. Porque decían que con el dinero de la indulgencia se construía la Basílica de San Pedro en Roma. Es cierto, pero la mitad de la plata, la otra mitad era para pagar las fiestas y los créditos de la joda que se hacía en el Vaticano. Perdón la expresión, pero así fue. Era tal abuso contra la conciencia de los fieles que el Papa León X, Papa Borgia, de la familia adinerada de Florencia, dijo, cuando asumió el pontificado: ¡ja! Ahora que soy Papa, gocemos del papado. La piedad, la fe, la espiritualidad cristiana estaba totalmente amenazada. Tenía que haber una reforma. No podía seguir así la historia de la Iglesia. Y como Dios preserva a la Iglesia por su palabra, pasó lo que pasó. Se produjeron varios encuentros con las autoridades eclesiásticas para silenciar a Lutero, porque simplemente le decían: acá no va a haber debate, acá no va a haber discusión. Usted, fraile Martín, tiene que decir una sola palabra: me retracto. Me retracto. Y ya el problema está arreglado. ¿Ustedes creen que Martín Lutero, alemán, cuadrado, sajón, se iba a arrepentir y retractar? Gracias a Dios por su terquedad. Gracias a Dios por su convicción. Así sucedió la reforma. Él dijo simplemente: a menos que me demuestren por las Escrituras claramente o por razones claras, no me voy a retractar. La verdad no se negocia. La verdad de Dios no está a la venta. Prefirió los sufrimientos a la gloria. Prefirió ser perseguido a la fama. Prefirió ser tratado como hereje y enemigo por amor de la verdad de Cristo. Hermanos, qué ejemplo para imitar en estos tiempos tan difíciles, donde existe la censura contra los cristianos también, donde se quiere tapar la verdad de la palabra de Dios. Convicción, firmeza en la fe. Eso debemos pedir a Dios para estos tiempos. Nada funcionó al final. Por lo tanto, el 3 de enero de 1521, ¿qué hace el Papa? Manda la carta de excomunión. Bueno, Lutero ahora no le quedaba más que el punto 6. Siendo condenado por la principal autoridad espiritual, ahora el César, Carlos V, emperador de España, de las Américas, de las Filipinas y de la mitad de Europa, tenía que ejecutar la pena civil, el castigo civil. Y adivinen cuál era el castigo civil. La pena de muerte al hereje, quemado en la hoguera como merecería. Porque el Papa dijo: se me escapó a mí, se me escapó de mi propia policía, la policía que se llamaba la Inquisición, la policía de la Iglesia, que no hacía juicios justos, eran sentencias de muerte, no te daban la oportunidad de hablar. Y ahí surge en la historia, miren esto, de dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Dentro de Sajonia, porque Wittenberg está en Sajonia, había un príncipe llamado Federico el Sabio. Por eso se llama el Sabio, prudente, temeroso de Dios, que dijo así al emperador: está bien, les voy a entregar a Lutero, pero va a ser dentro de Alemania, en Augsburgo, en la próxima asamblea del imperio, y que se le escuche primero con un juicio justo, porque así hay una ley imperial que lo determina. Y eso hizo y posibilitó que el fraile Martín fuera llevado en 1521 a la asamblea del imperio. El 18 de abril de 1521, siendo las 5 de la tarde de ese día, en asuntos varios, temas varios, ya en lo último de la asamblea, ¿qué temas varios quedan? El fraile Martín. Pase adelante. Había una mesa con los libros. Entonces estaba el emperador sentado, el delegado del Papa, el arzobispo Aleander,
Y el secretario que dirigía la asamblea pregunta a Lutero: Martín Lutero, ¿estos libros son suyos? Sí, son míos. ¿Se retracta de lo que escribió? Entre los libros había 4 que eran muy polémicos: A la nobleza cristiana de la nación alemana, La libertad cristiana, La cautividad babilonia de la iglesia y Sobre la fe y las buenas obras, entre otros libros. Y Lutero dijo: no todos los libros que escribí son iguales, pero lo que he escrito, algunos libros son sobre la vida cristiana, otros sobre los abusos del papado y otros sobre lo que es el Evangelio. Y entonces, delante de 5.000 nobles y gentes importantes del imperio y ante el emperador, él confesó su fe con estas palabras: el Papa y los concilios han incurrido muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que yo quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es seguro ni digno de un cristiano hacer cosa alguna contra lo que le dicta su propia conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta del emperador? Pocos días después, el 25 de mayo, proclamó el edicto de Worms, tanto él como el nuncio papal. Debido a la respuesta heroica, Lutero fue declarado prófugo y hereje. Se puso precio a su cabeza y a partir de ahí cualquiera que lo encontrara podía asesinarlo libremente, sin culpa. Con esto, como ven, se oficializó la ruptura definitiva de Lutero con la Iglesia Católica Romana. Al día siguiente, el 26 de mayo, Lutero y sus 3 amigos dejaron Worms y retornaron a Wittenberg. Pero algo inesperado sucedió en el camino. Fue secuestrado y llevado a un castillo para ser escondido ahí, el castillo de Wartburgo. ¿Qué sucedería después? ¿Qué pasaría con Lutero y con la Reforma? Lo veremos en el próximo sermón. Lo que sí es cierto es que el Evangelio de Dios siguió su curso. Vamos a terminar con una oración. Les invito a ponerse de pie. Oremos. Querido Dios, gracias por tu santa palabra, por los pastores y maestros fieles de la Iglesia, que con dedicación y amor nos instruyen en la verdad de las Sagradas Escrituras, para que demos a ti la honra que mereces. Danos fuerza, danos valor y coraje como cristianos para defender siempre este tesoro del Evangelio del perdón gratuito de nuestros pecados. Gratuito para nosotros, pero que fue conseguido a un alto precio por tu Hijo Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. Por su amor somos salvos, por su misericordia tenemos vida eterna, por su fidelidad tenemos esperanza y paz. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con la Iglesia y nos guía como Iglesia siempre de nuevo a la verdad que es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.